Capítulo 9. También les dijo: De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios que viene con potencia. Y 6 días después tomó Jesús a Pedro y a Jacobo y a Juan, y los sacó aparte solos a un monte alto, y fue transfigurado delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Entonces respondiendo Pedro, dice a Jesús: Maestro, bien será que nos quedemos aquí y hagamos 3 pabellones, para ti uno, y para Moisés otro, y para Elías otro. Porque no sabía lo que hablaba, que estaban espantados. Y vino una nube que les hizo sombra, y una voz de la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, como miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Y retuvieron la palabra en sí, altercando qué sería aquello, resucitar de los muertos. Y le preguntaron diciendo: ¿Qué es lo que los escribas dicen, que es necesario que Elías venga antes? Y respondiendo él les dijo: Elías a la verdad, viniendo antes, restituirá todas las cosas, y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Empero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Y como vino a los discípulos, vio grande compañía alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y luego toda la gente, viéndole, se espantó, y corriendo a él, le saludaron. Y preguntóles: ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la compañía dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le despedaza, y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación infiel, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tengo de sufrir? Traédmele. Y se le trajeron, y como le vio, luego el espíritu le desgarraba, y cayendo en tierra, se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó a su padre: ¿Cuánto tiempo ha que le aconteció esto? Y él dijo: Desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en aguas para matarle. Mas si puedes algo, ayúdanos, teniendo misericordia de nosotros. Y Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree todo es posible. Y luego el padre del muchacho dijo clamando: Creo, ayuda mi incredulidad. Y como Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y desgarrándole mucho, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: Está muerto. Mas Jesús, tomándole de la mano, enderezóle y se levantó. Y como él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y habiendo salido de ahí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía: El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas muerto él, resucitará al 3er día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum, y así que estuvo en casa les preguntó: ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque los unos con los otros habían disputado en el camino quién había de ser el mayor. Entonces sentándose, llamó a los 12 y les dice: Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, púsole en medio de ellos, y tomándole en sus brazos les dice: El que recibiere en mi nombre uno de los tales niños, a mí recibe. El que a mí recibe, no recibe a mí, mas al que me envió. Y respondióle Juan diciendo:
Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera a los demonios, el cual no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos sigue. Y Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y cualquiera que escandalizare a uno de esos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y fuera echado en la mar. Y si tu mano te escandalizare, córtala. Mejor te es entrar a la vida manco que teniendo 2 manos ir a la gehenna al fuego que no puede ser apagado, donde su gusano no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo 2 pies ser echado en la gehenna al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo que teniendo 2 ojos ser echado a la gehenna, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal fuere desabrida, ¿con qué la adobaréis? Tened en vosotros mismos sal, y tened paz los unos con los otros. Capítulo 10. Y partiéndose de ahí, vino a los términos de Judea y tras el Jordán, y volvió el pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. Y llegándose los fariseos le preguntaron para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Mas él respondiendo les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiar. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se juntará a su mujer, y los que eran 2 serán hechos una carne, así que no son más 2, sino una carne. Pues lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Y en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dice, cualquiera que repudiare a su mujer y se casare con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudiara a su marido y se casare con otro, comete adulterio. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reñían a los que los presentaban. Y viéndolo Jesús se enojó y les dijo, dejad los niños venir, y no se lo estorbéis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibiere el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y saliendo él para ir su camino, vino uno corriendo, e hincado la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi mocedad. Entonces Jesús mirándole, amóle y díjole, una cosa te falta, ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Mas él, entristecido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dice a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos se espantaron de sus palabras, mas Jesús respondiendo les volvió a decir, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que el rico entrar en el reino de Dios. Y ellos se espantaban más diciendo dentro de sí, ¿y quién podrá salvarse?
Entonces Jesús mirándolos dice, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, He aquí nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Y respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o heredades, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 tantos ahora en este tiempo, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y heredades, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Empero muchos primeros serán postreros, y postreros primeros. Y estaban en el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba delante de ellos, y se espantaban y le seguían con miedo. Entonces volviendo a tomar a los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán, y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se llegaron a él diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron, Danos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu siniestra. Entonces Jesús les dijo, No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, Podemos. Y Jesús les dijo, A la verdad, del vaso que yo bebo, beberéis, y del bautismo de que yo soy bautizado, seréis bautizados. Mas que os sentéis a mi diestra y a mi siniestra, no es mío darlo, sino a quienes está aparejado. Y como lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse de Jacobo y de Juan. Mas Jesús llamándolos les dice, ¿sabéis que los que se ven ser príncipes entre las gentes, se enseñorean de ellas, y los que entre ellas son grandes, tienen sobre ellas potestad? Mas no será así entre vosotros, antes cualquiera que quisiere hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que quisiera hacerse el primero, será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir, y dar su vida en rescate por muchos. Entonces vienen a Jericó, y salían el de Jericó y sus discípulos y una gran compañía. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reñían que callase, mas él daba mayores voces, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús parándose, mandó llamarle, y llaman al ciego diciéndole, Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, echando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dice, Maestro, que cobre la vista. Y Jesús le dijo, Ve, tu fe te ha salvado. Y luego cobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Capítulo 11. Y como fueron cerca de Jerusalén, de Betfagé y de Betania, al monte de las Olivas, envía 2 de sus discípulos, y les dice, Id al lugar que está delante de vosotros, y luego entrados en él, hallaréis un pollino atado, sobre el cual ningún hombre ha subido. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo ha menester, y luego lo enviará acá. Y fueron y hallaron el pollino atado a la puerta afuera, entre 2 caminos, y le desataron. Y unos de los que estaban ahí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron.
Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus vestidos y se sentó sobre él. Y muchos tendían sus vestidos por el camino, y otros cortaban hojas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, y siendo ya tarde, salióse a Betania con los 12. Y el día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó si quizá hallaría en ella algo. Y como vino a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús respondiendo dijo a la higuera: Nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Vienen pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que alguien llevase vaso por el templo. Y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito que mi casa, casa de oración, será llamada por todas las gentes? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los príncipes de los sacerdotes, y procuraban cómo le matarían, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Mas como fue tarde, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dice: Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondiendo Jesús les dice: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: Quítate y échate en la mar, y no dudar en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estuviereis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que vuestro Padre que está en los cielos os perdone también a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonaréis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Y volvieron a Jerusalén, y andando él por el templo, vienen a él los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos, y le dicen: ¿Con qué facultad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esta facultad para hacer estas cosas? Y Jesús respondiendo entonces les dice: Os preguntaré también yo una palabra, y respondedme, y os diré con qué facultad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos pensaron dentro de sí diciendo: Si dijéremos del cielo, dirá: ¿Por qué pues no le creísteis? Y si dijéremos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos juzgaban de Juan, que verdaderamente era profeta. Y respondiendo dicen a Jesús: No sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dice: Tampoco yo os diré con qué facultad hago estas cosas. Capítulo 12. Y comenzó a hablarles por parábolas. Plantó un hombre una viña, y la cercó con seto, y cavó un lagar, y edificó una torre, y la arrendó a labradores, y se partió lejos. Y envió un siervo a los labradores al tiempo, para que tomase de los labradores el fruto de la viña. Mas ellos tomándole, le hirieron y le enviaron vacío. Y volvió a enviarles otro siervo, mas apedreándole, le hirieron en la cabeza y volvieron a enviarle afrentado. Y volvió a enviar otro, y a aquel mataron, y a otros muchos, hiriendo a unos y matando a otros. Teniendo pues aún un hijo suyo amado, enviólo también a ellos el postrero diciendo: Tendrán en reverencia a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: Este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y prendiéndole, le mataron y echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros.
Ni aun esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los que edificaban, esta es puesta por cabeza de esquina. ¿Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos? Y procuraban prenderle, porque entendían que decía a ellos aquella parábola, mas temían a la multitud, y dejándole, se fueron. Y envían a él algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Y viniendo ellos le dicen: Maestro, sabemos que eres hombre de verdad, y que no te cuidas de nadie, porque no miras a la apariencia de hombres, antes con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Entonces él, como entendía la hipocresía de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Y ellos se la trajeron y les dice: ¿Cuya es esta imagen y esta inscripción? Y ellos le dijeron: de César. Y respondiendo Jesús les dijo: Dad lo que es de César a César, y lo que es de Dios a Dios. Y se maravillaron de ello. Entonces vienen a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriese y dejase mujer, y no dejase hijos, que su hermano tome su mujer y levante linaje a su hermano. Fueron 7 hermanos, y el primero tomó mujer, y muriendo no dejó simiente. Y la tomó el segundo, y murió, y ni aquel tampoco dejó simiente, y el tercero de la misma manera. Y la tomaron los 7, y tampoco dejaron simiente. A la postre murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resucitaren, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los 7 la tuvieron por mujer. Entonces respondiendo Jesús les dice: ¿No erráis por eso, porque no sabéis las Escrituras ni la potencia de Dios? Porque cuando resucitarán de los muertos, ni se casarán, ni serán dados en casamiento, mas son como los ángeles que están en los cielos. Y de que los muertos hayan de resucitar, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob? No es Dios de muertos, mas Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Y llegándose uno de los escribas, que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás pues al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y de toda tu mente, y de todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: Bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él, y que amarle de todo corazón, y de todo entendimiento, y de toda el alma, y de todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, más es que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dice: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Y respondiendo Jesús decía, enseñando en el templo: ¿Cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Luego llamándole el mismo David Señor, ¿de dónde pues es su hijo? Y los que eran del común del pueblo le oían de buena gana. Y les decía en su doctrina: Guardaos de los escribas, que quieren andar con ropas largas, y aman las salutaciones en las plazas, y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, y por pretexto hacen largas oraciones. Esos recibirán mayor juicio. Y estando sentado Jesús delante del arca de la ofrenda,
Miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y como vino una viuda pobre, echó 2 blancas, que son un maravedí. Entonces llamando a sus discípulos les dice: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, mas ésta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su alimento.